Un saludo muy especial a la magíster Claudia Tatiana Morayate, que dirige el campo de formación, diseño de proyectos de aula para la educación inclusiva. De parte pues, del equipo de trabajo conformado por Claudia Liliana Martínez Loaiza, Jenny Alexandra Castaño Acevedo y quien se dirige Carlos Mario Marín Arias. Nuestro proyecto pedagógico de aula lleva por título El texto como pretexto. ¿De dónde surgió la propuesta como tal? Pues primero que todo, como se pide en los proyectos de aula, se trata de llegar a un consenso con los estudiantes dependiendo de sus necesidades, dependiendo también de sus fortalezas, de lo que más les llama la atención o también de acuerdo a sus necesidades. Eso lo hicimos con los estudiantes de la postprimaria y la media rural de la sede La Argentina, adscrita a la Escuela Normal Superior del municipio de Sonsón. Estudiantes de sexto a 11 grado, entre los 13 y 17 años más o menos, un grupo muy heterogéneo. Se dialogó mucho, se dio muchas ideas, toda una lluvia de ideas en un clima de conversatorio muy interesante, y llegamos a detectar, digamos, una falencia o un problema muy sentido, como lo fue que se notaba en la mayoría como carencia del desarrollo de la oralidad, y eso se ha venido notando cuando tienen que deben salir a hacer exposiciones, cuando necesitan hablar en público, les cuestan los actos comunicativos desde esa oralidad. Se llenan de temores, sienten mucho pánico escénico. Entonces simplemente llegamos como a un acuerdo que íbamos a hacer en el proyecto de aula. Surgieron muchas ideas. Y claro, nosotros como asesores o como docentes interesados en adelantar esa idea de ese proyecto pedagógico de aula, pensamos en esa estrategia como tal, el texto como pretexto. ¿De qué se trata? Pues se trata de que se asume en un momento determinado, se busca un texto con los estudiantes, puede ser cualquier tipología textual, más conveniente en un momento determinado, que sean textos de literatura y en este caso textos dramatúrgicos, ¿cierto? Porque ¿cuál era el objetivo? El objetivo pues es que se trabaja el texto termina desarrollándose en una puesta escénica, en una obra de teatro. Eso les facilita a ellos totalmente a través de ejercicios, juegos teatrales, ejercicios de improvisación, les ayuda a irse, digámoslo así, aflojando, a irle perdiendo el miedo a enfrentarse a un público, a expresar. Entonces, ese solo ejercicio teatral enriquece muchísimo ese proceso formativo, no solamente en la oralidad, sino también en la conciencia corporal, en la conciencia gestual, en la conciencia espacial. Y esa es como una primera etapa del proyecto. Después se sigue el montaje con base en talleres pues que tienen que ver con las artes escénicas, talleres de fonometría, talleres de dicción, de vocalización, donde ellos vayan desarrollando como seguridad en sí mismos en la medida que puedan aprender a manejar más la voz. Durante todo el proceso también vamos a transversalizar áreas pues como son lengua castellana, ética y valores humanos, ciencias sociales y artística, por supuesto. Artística desde la misma literatura, pero también artística porque ellos mismos en el mismo proyecto van a recrearse haciendo su propia indumentaria, su utilería, haciendo su vestuario, la parafernalia, diseñando escenografías. Eso también los ayuda a desarrollar motricidad fina,
Y todos los ejercicios que se hacen para la puesta en escena les ayuda muchísimo a desarrollar también la motricidad gruesa. Como producto, ¿cómo se transversalizan las diferentes áreas? Ciencias sociales, con la temática que se escoge, porque el teatro es una de las artes liberales muy sociales, muy crítica. Entonces a ellos se les van a hacer también muchos talleres de comprensión crítica, donde esa parte de meterse en el asunto, en la temática de lo que están representando, hasta donde se pueda contextualizar en esta vereda, la Argentina, todo tiene que ver con las ciencias sociales. Y la ética y los valores humanos, porque los personajes que se manejan en la puesta en escena, los que intervienen, esos personajes, pues van a manejar una psicología, van a manejar también una sensibilidad. Y los estudiantes en un momento determinado en ese proceso van a construir su personaje, cómo se lo imaginan, cómo piensa, cómo actúa, cómo se comporta, por qué lo hace. Es una manera de ir construyendo el personaje. Entonces, como decimos coloquialmente, matamos 4 pájaros de una pedrada, como decimos acá en Antioquia. Es un ejercicio muy, pero muy importante, muy versátil, donde los estudiantes pueden medirse a hablar en público, a expresar y digámoslo así, como por ósmosis, como por arte de magia, ellos van desarrollando una cantidad de habilidades y de destrezas. Entonces, ¿cuál es el producto final del proyecto como tal? Aspiramos pues que el producto sea la puesta en escena, la obra, digámoslo ya, terminada. Y en un momento determinado, valga la redundancia, explicarle al auditorio cómo fue todo el proceso y todos los conocimientos, las experiencias que pudieron desarrollar ellos, todo lo que se les despertó, meterse, digamos, en los zapatos de un personaje, otro ser, para representarlo. Entonces, lo que es el equipo de investigación con las compañeras, nos encargaríamos de diseñar pues cada uno de los talleres que tengan que ver, pues lógico, con la artística, con la literatura, con la dramática, con las artes escénicas, con las ciencias sociales, que serían talleres más de lectura crítica, y también los talleres o las actividades de ética y valores y religión, que es esa parte también como para que ellos se introyecten y se sensibilicen. Y ese sería entonces como el producto de nuestro proyecto pedagógico de aula. Bueno, y como para concluir, pues no puede faltar la evaluación en todo proyecto pedagógico de aula, porque es precisamente esa evaluación la que nos arroja una información de qué se logró, qué no se logró, de acuerdo a lo que se planeó, ¿cierto? Y esa evaluación pues nos lleva, digamos, a desarrollar en un momento determinado otro diagnóstico, por si se va a continuar con el proyecto, con otras temáticas, otros tipos de textos. Entonces, esta propuesta, el texto como pretexto, como su nombre lo indica, consideramos que desarrollan los estudiantes muchas habilidades, muchas destrezas físicas, cognitivas, artísticas, creativas, imaginativas, físicas, porque se hacen pues ejercicios para las puestas en escena, los juegos teatrales. Entonces, esperamos que el proyecto, en el momento en que se tenga la posibilidad de plantearlo y de desarrollarlo, pues cuente con una buena acogida, y también depende de nosotros los docentes endulzar a los estudiantes para este tipo de trabajos que, verdad, como decimos, son una panacea, sirven para todo en nuestro quehacer pedagógico, metodológico y didáctico.